Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a esta primera edición del verano de febrero de La Mesa. Invitado de hoy, una persona que mis lectores del semanal lo he citado, he hablado con él hace ya meses, una de las personas que mejor sabe este dilema que estamos viviendo con el tema del alza de los combustibles y el subsidio, Luis González, economista, CLAPSUC, coordinador de políticas económicas medioambientales. ¿Lo dije correcto? Sí, señor. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy, Muchas gracias muy por tenerme acá. Luis, nosotros hemos venido hablando que estamos viviendo una especie es una paradoja. El país tiene un compromiso de descarbonizarse de acá al 2050. Pasó de tener en 2010, 11 y 12 la energía más cara del mundo, basada principalmente en carbón y diésel, a tener ahora ser líder mundial, tener más o menos 30% de la matriz energética verde y haciendo muchos pasos agigantados, pero con un montón ¿cómo se llaman? Hiccups, esos americanos, con palos en la rueda que nos sacan del camino. El tema del Melco subsidio, primero para los que no lo siguen tanto, explícalo, porque tú tienes una habilidad muy buena, lo explicas en simple, explica un poco lo que estamos viviendo y cómo se gatilló, no sé si es una crisis, pero un dilema, o encrucijada, se podría decir. Exacto, como tú bien decías, esta encrucijada se marca en que estamos un país que tiene ingresos medios y que está tratando de alcanzar al desarrollo y por lo tanto algunos intereses empiezan a pesar como el cambio climático, la reducción de subsidios a combustibles fósiles. Y es aquí que, por ejemplo, una partecita de todo esto complejo es el MEPCO. ¿Qué es el MEPCO? Es el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. ¿Y cómo funciona? Funciona aumentando o reduciendo el impuesto específico a los combustibles y, por lo tanto, amortigua los shocks externos. Eso quiere decir que ante alzas muy grandes del precio del petróleo, en el mercado interno vamos a ver aumentos, pero aumentos moderados, y cuando bajan los precios también. Entonces, ese es el mecanismo, eso es cómo funciona, y esto también se inserta en estas políticas económicas, fiscales, sociales y ambientales. Antes de empezar a grabar la conversación, hablamos de que en los 8 años que lleva esta política pública, se convirtió en política de Estado, en general ha funcionado, con algunos vaivenes, pero que en general ha funcionado. ¿Qué pasó ahora que se convirtió en algo tan político y que tan costoso para el Estado chileno? Y que hasta a cierto punto o bastante punto va en contra de lo que son también otras políticas de Estado, que es descarbonizarnos y tener una matriz energética verde. Exactamente, como tú bien mencionas, Iván, son 8 años desde el 2014 que evolucionó este mecanismo. Había un descalabro antes con el manejo, inclusive en contabilidad y demás, de los fondos. El FEP, por ejemplo, se modificó eso con el CIPCO, que es una versión previa a lo que ahora conocemos como el MEPCO. Y el MEPCO, que parte del 2014 a la fecha, son estos 8 años de evolución que en la evaluación ha cumplido su funcionalidad. ¿En qué sentidos? En que primero ha traspasado precios, pero de una manera estabilizada, ha protegido, digamos, a los consumidores, ha reducido las presiones inflacionarias, pero aquí viene un punto importante que ha podido funcionar porque en la dinámica, más allá de los tiempos electorales, más allá de los gobiernos y demás, se ha respetado el funcionamiento y por lo tanto lo que se subsidiaba después se podía recaudar. Y ese ha sido un éxito bien administrado hasta exactamente esta gestión. Y lo que pasó ahora es que nos enteramos que con la discusión del presupuesto, ¿no es cierto?, en diciembre del 2022, se decide recortar el límite. Aquí es importante precisar que durante 2022, por las presiones de precios externos, la guerra en Ucrania, ¿no es cierto?, y la salida también, la mayor demanda de salida de muchas economías del COVID, el precio del petróleo empieza a aumentar, llega hasta $120 y esas presiones se sienten en la economía local, por lo tanto se va modificando lo que era el límite, si quieres, de subsidio que se tenía en 500 millones hasta llegar después de 3 modificaciones a los $3,000 millones, que son aproximadamente 1% del PIB.
Una nota importante, Iván, como tú sabes, esto no es un fondo, es un mecanismo. Ese dinero está, si quieres, en una cuenta y esa cuenta se va registrando las salidas y las entradas, lo que se recauda y lo que subsidia para recuperarlo en el tiempo. ¿Qué pasó en diciembre? Nos enteramos de que ese límite se reconoce el gasto, ¿no es cierto? Se internaliza el gasto, que según las autoridades en ese momento eran 2.800 millones. Según nuestros cálculos en CLAPES, nosotros estimamos que fueron 2.600 millones, en torno casi a 1% del PIB. Se internaliza como gasto, se reduce el límite de 3.000 millones a 1.500 y por lo tanto como resultado se reconoce el subsidio para ese año, para el 2022. ¿Qué te parece como política pública? O sea, ¿es necesario ese subsidio? El ex ministro de Medio Ambiente Bachelet, Marcelo Mena, que ha sido un duro crítico, el ex candidato presidente de Evópolis por la derecha, Ignacio Brunel, también otro duro crítico, ¿no? De que estamos siendo cooptados o presionados por grupos de interés que no son los más en un país que tiene un montón de diferentes demandas sociales, algunas más legítimas que otras, pero que es una locura estar gastando esta plata, como tú dijiste, más o menos el 1% del PBI, y para subsidiar a una industria, principalmente los camioneros del transporte, cuando y al mismo tiempo estamos por otro lado tratando de invertir y que depender cada vez menos de combustibles fósiles. ¿Cómo se cuadra ese círculo? Técnicamente es injustificable tener este subsidio más a combustibles fósiles, ¿no es cierto? Que tienen dos efectos. No es solamente el cambio climático, que tiene un efecto global, ¿no es cierto? La temperatura no es solamente que va a afectar, digamos, a Chile, sino al planeta en su conjunto, pero también esto implica subsidiar actividades que tienen contaminantes locales, ¿no es cierto? Que afectan a las personas que viven en el entorno donde se consumen. Y en esto, evidentemente, es un tema muy complicado porque no existe una tecnología o todavía los costos no están, digamos, disponibles como para sustituirla en el corto plazo, pero por lo menos en ese sentido lo que hay que hacer es grabar en su justa medida cada uno de estos contaminantes. Y entonces acá, inclusive más allá de ese hecho, que es el netamente relacionado ambientalmente, sino el costo de uso, digamos, alternativo de esos recursos, es el que nos plantea la pregunta de si esos recursos están siendo bien dirigidos. Y aquí, como tú bien sabes, la economía política juega un rol fundamental. Lo hemos visto no solamente en Chile, lo hemos visto en Francia, el episodio de los chalecos amarillos, ¿no es cierto? Cuando se querían subir los impuestos a la gasolina, lo hemos visto en la región, los casos en Bolivia, los casos en Ecuador, que es un tema muy, muy sensible para la ciudadanía. Por ejemplo, en el IPC pesa lo mismo que pesa el pan, ¿no es cierto? Así de importante es, digamos, en la canasta de consumo familiar. Y por lo tanto, en ese sentido, es importante reconocer que hay que tomar cartas en el asunto, pero sin tener como esos privilegios tan marcados a un sector que se resiste, digamos, a pagar por lo que contamina. Una pregunta, tú lo dijiste, poniéndose uno en el sitio del gobierno, del político. Tenemos como antecedente, ya se convirtió en una frase, un cliché, los 30 pesos del transporte. Tú dijiste, el transporte pesa mucho en la canasta familiar y la inflación lamentablemente, bueno, golpea a todos, pero lamentablemente golpea más a los más pobres. No, ya con los precios de alimentos, ¿tienes una justificación política el gobierno o los gobiernos en hacer este tipo de políticas públicas? Mi pregunta a ustedes, como CLAPES UC o a ti como economista que sigue mucho el tema, ¿qué otras alternativas podría tener un gobierno o el Estado de Chile para al mismo tiempo, como dices tú, amortiguar y proteger que el consumidor más vulnerable no sufra esta volatilidad y este impacto en su bolsillo, pero al mismo tiempo no quebrar la banca, no hacer este tipo de políticas que protege intereses, como dices tú, que no están dispuestos a pagar el verdadero costo de lo que contaminan? Una alternativa importante para esto es, por ejemplo, darle continuidad a este mecanismo, pero en el entendido de que se respetan las reglas, en el entendido de que no se hace esta internalización de gastos y por lo tanto se suaviza, digamos, los shocks externos hacia la economía nacional. Si nosotros ponemos, digamos, en contexto qué significa el impuesto a los
combustibles fósiles, digamos, en Chile con respecto a la región, realmente es muy eficiente lo que se tiene acá, comparado con ejemplos como, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, ni que se diga, en Bolivia, donde representa casi el 10% del producto en subsidios. Y por lo tanto, ese es un caso mucho más alarmante. Lo que aquí se está tratando de hacer es mejorar esa herramienta. ¿Y cuáles son esas otras alternativas, aparte de tener esta herramienta? Es focalizar la ayuda, es mejorar el transporte público. Mira, para que tengas una idea, Iván, si hablábamos de los costos alternativos, el Transantiago, que también está subsidiado, ¿no es cierto? Que también tiene un congelamiento en las tarifas. Si nosotros utilizamos los recursos, estos 2.800 millones que nos indican las autoridades, nos sirven aproximadamente como para 3 años de funcionamiento del Transantiago. Y convengamos que el Transantiago en ese sentido es una herramienta que da mayor comunicación, digamos, a distintos hogares con niveles de ingreso, el cual hay que mejorar seguramente en su servicio y el que hay que potenciar, pero ahí hay una clara muestra de cuáles son los dilemas que nosotros enfrentamos. Si seguimos por el lado de fomentar, digamos, este consumo o más bien tratamos de mejorar los otros servicios alternativos para dar oportunidades a la ciudadanía. Una pregunta dentro de ese contexto, eh, como economista, ahora sacando quizás la parte de más de política pública. Uy, bueno, se me cayó uno de los, pero se escucha igual. Mi pregunta es, desde el punto de vista técnico, como política macroeconómica, ¿hay cosas similares en el mundo? O sea, tú acabas de decir que comparado con Argentina o Bolivia o otros países de América Latina, el mecanismo que se implementó en Chile ha sido bastante eficiente. ¿Hay otro tipo de medidas? O sea, yo he visto informes, yo sé que Europa obviamente es comprar peras con manzanas, pues son países mucho más ricos, pero eh, que hay un mucho mayor subsidio, o qué sé yo, o focalizado, y que están dispuestos a asumir el costo o pasarle el costo a las industrias más contaminantes o a los autos, por ejemplo, lo que pagan, lo que se paga en Europa, el impuesto al combustible es muchísimo más alto que acá, porque tiene una decisión política de que lo van a hacer suficientemente caro para desincentivar el uso de automóviles. ¿Tú crees que eso es, primero, desde el punto de vista económico, tiene mérito y segundo, es políticamente viable en Chile, algo así o todavía no estamos? Mira, más allá de la decisión política, también es importante considerar algunos criterios, digamos, económicos que son importantes ponerlos en la mesa. Sí, lo que hemos observado en el último año con esta decisión, digamos, de la internalización del costo y este riesgo que existe latente de que no se puedan recuperar esos recursos, nos da como resultado un costo implícito, ¿no es cierto? Que de aproximadamente, si es que tomamos solamente las emisiones del sector de transporte terrestre, ¿no es cierto? Por cada una de estas toneladas estamos teniendo como $107 de subsidio. En vez de cobrarlos, lo que está haciendo, por ejemplo, los países con carbon tax y demás, $107 los estamos entregando para emitir más emisiones. Eso me parece un dato que sale de los números que hemos observado en el 2022 y que al momento de nosotros estar en esa disposición, digamos, por cobrar estos contaminantes, solo lo hacemos con $5 por tonelada. Ahí ya marcamos un precedente con respecto a las otras economías que en promedio ponen $30 por tonelada para cobrar estas emisiones. Ese es el primer punto. Ahora, tú me decías cuál es la percepción de que si es que hay la disponibilidad para avanzar, digamos, en esta medida. Sí existe la disponibilidad. Hemos visto, Chile es uno de los países que, digamos, que está liderando este proceso de descarbonización, tratando de ser carbono neutrales al 2050, pero también hay que compatibilizar que medidas, por ejemplo, que son de inversión, como por ejemplo las renovables, tienen un costo implícito y que por lo tanto están pagando un costo implícito para renovar, digamos, su forma de producción. Entonces, en ese sentido,
hay acciones que no necesariamente van por precios, sino también por los estándares. Y eso me parece muy importante valorar en lo que se está haciendo en Chile. Acá la gran pregunta es la coherencia. En otros países lo que estamos viendo es que existe una coherencia en la normativa, y estoy hablando, por ejemplo, inclusive de lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos ha batido todos los récords ahora con el anuncio del Inflation Action Act, que lo que hace es tratar de impulsar la renovación de su generación eléctrica y de su sistema de transmisión justamente para limpiar su matriz con una decisión de inversión pública muy agresiva, la más agresiva que se ha visto por lo menos en su última historia reciente, y por lo tanto hay una coherencia de hacia dónde va. Lo mismo estamos viendo con Europa. Los datos que hemos conocido hoy en cuanto a generación solar nos muestran que inclusive pese al conflicto de Ucrania, lo que están haciendo es yendo hacia la carbono neutralidad de una forma consistente. Acá, más allá de todos estos argumentos técnicos, la pregunta es si es que el sector político, las decisiones de políticas públicas van a atreverse a caminar hacia la carbono neutralidad de una forma coordinada. Y lo que hemos visto con los últimos episodios es que todavía hay algunas contradicciones que van a ser cada vez más pesadas de sobrellevar, digamos, en el tiempo. La última pregunta, no soy rápido, pero en general la hago al cierre. Optimista, pesimista, cauto acerca de que más que esto que estamos viviendo ahora va a ser una anécdota y que en 2 años las inconsistencias, las incoherencias se van a ajustar con políticas públicas que contrapesen esto y que, no sé, yo voy a usar un término mío que no es no es mío, pero que el sentido común va a prevalecer por sobre los populismos. Mira, Iván, creo que me calificaría como optimista en cuanto al logro de la carbono neutralidad, y mi argumento pasa por la revolución tecnológica que se está viendo. Y en ese sentido, si es que Chile permanece integrado al mercado internacional, lo que va a hacer es adoptar rápidamente esa tecnología que nos va a llegar de afuera, ¿no es cierto? Lo hemos visto en el pasado con las energías renovables, pero este optimismo está sujeto al constante seguimiento, digamos, que es lo que estamos tratando de hacer, al constante seguimiento y al poner los puntos en las is, donde justamente tratamos de remarcar estas inconsistencias para tener una consistencia intertemporal, digamos, de estas políticas. Es un juego que va a tener 30 años, por lo menos, al 2050, donde hay que hacer el seguimiento año tras año. Perfecto, mira, perfecto, 21 minutos. No, parecemos alemanes, no latinos como tiempo. Bueno, Iván, muchas gracias. Luis González, economista de Clapes UC, analizando las incoherencias de algunas de las políticas públicas acerca de cómo transitar hacia un Chile descarbonizado y parar de subsidiar los combustibles fósiles. Luis, muchas gracias siempre por tu ayuda. Me explicas muchas veces lo que no entiendo bien y espero que esta no sea la primera y que en algunos meses más volvamos a hablar acá en este programa. Muchas gracias Sí, y señor. será hasta la próxima. Iván, hasta luego, que estés muy bien. Muchas gracias.